aquí estamos nuevamente. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes, Marisa? Estamos bien por la gracia del Señor. Un día más, agradeciendo siempre y solicitándole a nuestros seguidores que se inscriban en nuestro canal de YouTube, que le den a la campanita, déjennos sus comentarios. Y bueno, aquí estamos nuevamente con la noticia del momento, muy apenados por lo que ha ocurrido en el YECC, una noticia que realmente le ha tocado a cada persona que ha conocido la noticia, sea en el país, sea fuera del país, y todos estamos muy consternados, muy tristes, porque de hecho me enteré a última hora que había una persona que yo conozco muy bien, eh, una persona que traté mucho tiempo, murió ella y su hermana. Recién me enteré, ni siquiera sabía. Y Luis, yo siempre digo que pasará el tiempo y que uno seguirá enterando de gente que murieron ahí en ese accidente y que uno no tenía ni la más mínima idea. Porque a veces la gente no salen para el lugar y terminan en el lugar, porque eso le ha pasado a cualquiera. Lo cierto es que es una tragedia que nos llama mucho a la reflexión. Entiendo que lo que ha pasado allí debe ser minuciosamente analizado, tanto la parte técnica el entorno de lo que constituye ese edificio, que tengo entendido que era bastante o es bastante antiguo. Tuve en el placer de estar ahí en el 2023. Recuerdo que un cumpleaños se me ocurrió porque habían dos de mis artistas favoritos y decidí que ahí era que lo iba a celebrar, precisamente un lunes, que la gente dice, wow, un lunes, sí. Pero aquí todo el mundo sabe que ese es un toque de queda, o era, YECC los lunes. Bueno, la experiencia mía del lugar es que era un lugar bastante antiguo, viejo, porque eso se veía, inclusive desde afuera. Ahí era que estaba el cine, el Portal. Exacto, exacto. Eso era un cine Era un cine, viejísimo, de pero la época de los cines. también creo que un restaurante. Han No, un un cine. cine. El Jet Set creo que estaba enfrente, por donde está la Coca-Cola, y Sí, después lo eso cambiaron sí. para allá. Bueno, lo cierto es que yo esa vez cuando fui a través de un amigo que tiene una mesa fija ahí, porque yo no lo podía concebir en ese momento, que una persona tenga 20 años sentándose todos los lunes en un lugar. Bueno, tú sabes que Pero, por ejemplo, el pelotero Octavio Dotel, él tenía una mesa ahí, que era fija, que se la reservaban ahí, fija, él iba siempre los lunes. Imagínate, ya retirado como pelotero y una persona con sí. recursos Ujú. eh, utiliza determinado día de la semana para habituar y eso entre determinada cantidad de personas, hay lugares que se convierten en un club Exacto. de personas. Y de hecho lo era en términos Fue prácticos. de los pocos que sobrevivió a la pandemia porque, por ejemplo, Ujú. eh, estaba, por ejemplo, Cantabar, que eso era como un Cantabar. club Sí, maravilloso yo lo y después de la conocí. pandemia no volvió a abrir. Yo lo conocí. El tema es que esa vez cuando yo voy a través de un coronel que te digo que tiene su silla fija, su mesa fija, yo me enteré ese día, o sea, yo como que me lo encontraba tan extraño, pero vi que sí, que eran muchas personas que tenían mesas fijas y que van todos los lunes. Bueno, lo que digo es que conocí la propietaria en ese momento, porque ahora yo me quedo sorprendida que todo el mundo solamente se refiere al señor que están mencionando, que todo el mundo sabe quién es, pero en ese momento, te estoy hablando 2023, diciembre, me presentan la propietaria que es la madre de este señor y que fue toda la vida la que estuvo al frente de ese negocio. Correcto, pero acuérdate que los negocios No, evolucionan. no, está Por bien, ejemplo, tú te porque encuentras a la barra Payán, que era una sola, y que lo que decía el dueño era, de lo que él se jactaba era que no tenía sucursales, porque esos viejos eran exacto, así. Pero exacto, tú te encuentras ahora con Payán Junior, que está diseminada en el país entero, porque sectores económicos a esas marcas lo que hacen es que o se las compran y mantienen el nombre, o se asocian y me parece que en el Jet Set hay algo de eso. No, él lo aclaró. El señor aclaró, Espaillat,
que hace un año sacó su madre, porque yo te estoy diciendo porque yo sé que ella estuvo ahí todo el tiempo, porque me la presentaron, hablé muchísimo con ella y en ese momento él no estaba al frente de eso, o si estaba, estaba muy, muy fuera. Ok, Él mismo aclaró que hace un año su familia entendió que ya ella había, ¿verdad? Estado mucho tiempo ahí y por la edad y por muchísimas circunstancias, entonces la sacaron de ahí y entonces él dio el frente. Él mismo lo aclaró. Yo lo que digo es que yo particularmente me sorprendí cuando desde el inicio se habló y se dijo que él era el propietario, porque a la que yo conocía era la señora. Te no, él es el repito, presidente y él es el ahora presidente de sí, RCC Median también, ahora sí, ahora sí. que Pero esa es un señora, conjunto de repito, emisoras y de estuvo medios de todo el comunicación. tiempo enfrente de ese Está negocio. bien, pero, Bueno, pero pero ese todo no el es el mundo tema, sabe porque pero en muchos programas él ha dicho que él es el dueño y que es el presidente de Jetset, y ¿entiendes? aclaró que hace un año sacó su madre porque ya ella Ok, estaba ok, bastante pero esa no mayor. es la tragedia, Pero bueno, Marisa. bueno, pero yo te estoy hablando de que yo me sorprendo cuando de inmediato se habló de ese señor cuando yo no lo conocía a él como dueño, Ok, porque yo conocí la dueña. ok, ¿Entiendes? Porque incluso todos esos terrenos, tengo entendido, y esa propiedad es propiedad de la familia, ni siquiera del ok, ok, personal. ok, Ese es el aclarando que yo estoy haciendo, porque si es una familia o si es una compañía per se, ok. no Lo que es yo quiero que tú me hables de la tragedia. no es una persona. Bueno, yo de la tragedia, lo que te puedo decir, primero que lo lamento muchísimo y mi pésame para todas las personas que han tenido pérdidas, para esa joven que yo digo que conocía perfectamente y que la encontraron en la tarde de ayer y en la tarde de antes de ayer y ayer a su hermana. Ellas dos perecieron ahí, yo me acabo de enterar. Creo que nosotros como personas debemos llamarnos a la reflexión en cuanto a estar difundiendo noticias falsas, imágenes sensibles. Como siempre, yo siempre estoy en contra de eso. Entiendo que hay autoridades y que hay un vocero que tiene que dar todo lo que es el boletín y decir esto es así, esto es así. Si no es cierto, lamentablemente, pero nosotros como comunicadores ponernos a decir cosas, a mostrar cosas muy sensibles, incluso ayer estando yo en el lugar, me enseñaron una foto de Ruby Pérez que yo quedé mala. O sea, lo que te quiero decir que nosotros debemos partir de ahí primeramente con el respeto a esas víctimas y esperar que se haga totalmente un levantamiento y que se diga qué fue lo que pasó. Yo guardo mis reservas, soy abogada, yo sería incapaz de venir aquí a hablar de la estructura sin ser ingeniera, pero más bien y mucho más aún, yo no podría venir aquí a hablar de eso ni traer un invitado cuando todavía con certeza no se sabe qué fue lo que ocurrió, porque pudo haber sido un derrumbe causado Sí, pero Marisa, por una, es perdón, una perdón, tragedia que Luis, acaba de perdón, ocurrir. perdón, es que tenemos que decir la cosa, por lo menos yo la voy a decir como yo la entiendo. Oh, Tú vas a correcto. dar tu opinión. Yo pienso que es muy prematuro que se busque y se diga, que un ingeniero venga aquí y diga, por lo menos aquí en mi espacio, mira, eso fue tal cosa, esta, lo otro. Porque todos los casos, mira, lo primero es que todos los casos no son iguales. Todo lo que tú ves no es que sea cierto. Entonces, tú tienes que esperar que se haga un informe, que los peritos digan qué pasó, que el gobierno que esté haciendo otras cosas, ya eso se va a discutir en cada momento que alguna persona incoe una demanda o un proceso. Pero yo entiendo, señora, hay que enterrar esas personas, hay que dejarlos que lleguen al cementerio y que descansen en paz. Y yo estoy muy dolida, de verdad me dolió muchísimo. Yo tenía siempre la esperanza de que ese artista tan grande, Ruby Pérez, iba a sobrevivir y no fue así. Entonces, venir aquí a yo decir que eso fue porque le construyeron encima, porque él no tenía viga, no tenía columna, o sea, yo voy a guardar un poquito de respeto en cuanto a eso. Tú puedes decir lo que tú quieras y yo lo respeto. Yo soy muy cuidadosa y muy respetuosa de la ley. Entonces, si viene un proceso legal que de hecho van a venir, eso está de más decirlo, tenemos que recordar
que lo primero que tenemos que buscar es la verdad. Entonces, en torno a eso, yo no puedo venir a decir una verdad adelantada y mucho menos sin yo ser perito. Yo lo dejo Bueno, hasta mira, ahí Maritza, y reitero condolencias para todas esas personas que perdieron un ser querido ahí en ese lugar. Yo estuve y de verdad que es trágico. Ya ayer no se podía estar en los alrededores porque ya salía el hedor. Y bueno, hoy tengo entendido que ya se limpió la zona cero y vamos a ver qué pasa, que creo que fue apresurado limpiar los escombros. En eso sí, tengo que darte la razón, Luis. sí, mira, Maritza, lo primero es, yo me sumo, al igual que tú, al dolor que nos embarga como pueblo, como nación, como seres humanos, por la tragedia que acontece en esa discoteca Jetset, que pudo haberse evitado. Igual que tú, pienso que es aventurado hacer análisis pericial del asunto porque no ni somos expertos ni nos hemos apersonado al lugar de los hechos a hacerlo. Yo no le hablo de zona cero porque yo no adopto los lenguajes modismos como hicieron extrapolando de Estados Unidos la palabra zona cero, que aquello era una zona cero porque era la zona de downtown de la ciudad de Nueva York, que es una capital mundial. Están extrapolando muchísimas cosas para contaminar los relatos. Eso no es zona cero, eso era una discoteca en un lugar marginal de la ciudad, que es el residencial El Portal de la Avenida Independencia de la República Dominicana. Una discoteca que tenía muchísimos años funcionando ahí. Saldrán los informes, quieras o no. Saldrán los antecedentes, quieras o no. Sí, la población alimenta aprehensiones, porque aquí, lamentablemente, la sociedad política dominicana, pero sobre todo la sociedad empresarial, no ha entendido en el estadio económico que está la República Dominicana. En ningún sentido, yo siempre hablo de eso. No ha entendido que si somos un país que ya internacionalmente está posicionado como una marca turística y como un país estable en términos de democracia y de una economía creciente, aunque mal distribuida, creciente desde hace muchos años, eso debe ir acompañado con el cumplimiento de las reglas de ley, con el cumplimiento de cierto orden. Si bien es cierto que este es un país todavía subdesarrollado, también es cierto que hay lugares donde debe haber reglas. Ya las instituciones de Estado que tienen que ver con la inspección de lugares, con la inspección de estructura, con el orden del tráfico. O sea, ya debemos sanear, ya no podemos permitir que si tú pones un jefe de la policía para que se enriquezca y sigan la misma regla hace 200 años, del macuteo, de que yo qué, porque yo lo puse ahí porque es un policía, es un fulano de tal amigo mío, o de un político al que le tiene que subir una parte del dinero, de los millones que la policía gana en canonjía, o si lo ponen en DGC, o si ponen una persona en obra pública para que se enriquezca, o si la ponen en agricultura para que se haga rico. Ya debemos entender que como sociedad del país que está pagando impuestos y que se lo estamos exigiendo, también exige que parte del presupuesto nacional, si bien es cierto que se hace acumulación originaria y que hay gente que de alguna manera se enriquece y que eso pasará un tiempo en que hasta que se logre tener reglas más claras, también es cierto que parte del presupuesto nacional tiene que responder a necesidades de la población. Yo tengo aquí el informe de lo que sucedió en San Cristóbal, los dos informes que le llevaron al presidente, que el presidente lo aceptó, porque el informe que hicieron los peritos coincidía con el informe del GEDO, dice él, dice el presidente. Pero en la parte infine de ese informe, que es interesante verlo entero, pero yo solamente, por economía de tiempo, en este su poca baúl de nadie,
solamente le voy a señalar un párrafo, que es el último, muy corto. Estos informes y hallazgos subrayan la necesidad de una supervisión más estricta en el manejo de materiales inflamables y la implementación de medidas de seguridad adecuadas para prevenir tragedias similares en el futuro. O sea, ese informe llama a que se tomen las medidas de seguridad en todo lo que tiene que ver con el orden público, con cosas que funcionan públicamente, para evitar este tipo de tragedia. Y se supone que después de ese informe, yo quiero saber si se implementaron las reglas que la conclusión de ese informe llama a seguir. Yo quiero saber eso. Aquí yo estuve ayer en el interior, en un tribunal, porque soy abogado, y la gente me decía, con la que podía hablar algunas palabras y los que me acompañaban, no, doctor, eso se va a quedar así. Entonces, hay una percepción de nuestra población de que el que tiene dinero, y no me refiero a este caso en particular, no quiero contaminar mi análisis, porque está anteriores a ese, algunos incendios. Están la cuestión de Poliplá ahí en Villa Agrícola. Está el de San Cristóbal, que fue eso que cité la conclusión de ese informe, que es un informe poético ese, en cuanto a que establece que ahí había habido olores de gas, etcétera, etcétera. No, dice que estaban trasladando unos tanques de gas y que para quitarlo hubo soldaduras. Y tú no puedes meter fuego donde hay. ¿Y quiénes estaban detrás de eso? ¿Y quiénes estaban interesados? O sea, eso no señala en un suceso a quienes son imputables las acciones. No, porque las acciones no vienen del aire. Lo que sucedió en San Cristóbal no vino del aire. Fue alguien actuó para provocar un incendio ahí, accidental o no, pero alguien actuó. Y por encomienda de alguien también lo hizo. Entonces aquí las cosas quedan en el aire y la población, sobre todo cuando hay población que no tiene ningún arraigo, queda en el olvido. En este caso, lamentablemente, estamos perdiendo personas que tienen notoriedad pública alguna, como es el caso de nuestro artista, Ruby Pérez, como es el caso de personas que pertenecen al sector financiero, al sector militar, económico, al sector de la música, instrumentos, al sector económico, cultural. Entonces, hemos perdido, y déjame decirte algo, Maritza, una de las cosas por las que he conocido es el jet set. Es que en tiempo en que no hay pelota en los Estados Unidos, ahí se juntan hasta 20 peloteros. Así. ¿Tú te imaginas que 20 peloteros activos hubiesen muerto en esa tragedia? Que pudieron haber estado ahí. Que la vida de esos peloteros no es más importante que de ninguna persona, incluso desconocida, que haya muerto. No, claro que no. O sea, una vida es importante para la persona y para sus seres queridos, sobre todo, y para la nación. Porque son personas útiles, no son delincuentes los que mueren ahí. Así es. Ahora bien, veo los informes que rinde las autoridades. Luis, yo critico el protocolo, critico que no se llevan protocolos para ningún tipo de informes en este país. Para ninguno. Yo cada vez que vengo aquí vengo a hablar de protocolos. Esa es una. Lo segundo es que está siendo publicado como un triunfo el hecho de que ya limpiaron los escombros, que eso está como un pensamiento. Exacto. Y yo quiero saber, porque yo soy abogado, si esa limpieza de una escena en la que no se ha investigado si hubo manos criminales, no se ha investigado si hubo negligencia para que se provocara ese derrumbe, porque fue un derrumbe, no hubo terremoto para ese derrumbe, señores. Para ese derrumbe no hubo un terremoto, no hubo un ciclón que lo derrumbara. Y no se derrumbó ninguna vivienda adyacente, ni ningún local adyacente. Se derrumbó ese específicamente. Entonces, hay que, el peritaje que debe hacerse de ese lugar tiene que ver con las condiciones del local, porque fue ese local, no tembló la tierra que se derrumbó. Totalmente. Entonces,
sin especular de si tenía planta eléctrica encima, si la mayoría de esos equipos de luces que se utilizan, si el local, que era un cine antiguo, porque ese del cine Portal, estaba adecuado para tanto tiempo resistir eso. Entonces, no voy a especular sobre las demás cosas que se hablan, sobre si hubo incendio, si no hubo incendio, porque no quiero adentrarme en hacer un peritaje, hacer un comentario que sea un peritaje especulativo, porque nosotros no venimos aquí a especular, como dice Maritza. No, señor. Entonces, pero sí tenemos que decir que nosotros como sociedad, si desde ahora no le damos un perfil a esta sociedad en el que la gente entienda que las autoridades cuando actúan para la nación, que el hecho de que suceda algo, si hay personas connotadas, se va a quedar así porque son personas connotadas. Si la impunidad va a ser la regla en muchas cosas que lo es en este país, va a seguir siendo la regla. Somos un país que hace tiempo que estamos actuando mal en cuanto al régimen de consecuencia. Nosotros somos de los países de América Latina que salió de una dictadura y que no creó comisión de la verdad como en otros países para zanjar los odios y zanjar y hacer justicia. Somos un país que la característica fundamental es que el enriquecimiento se queda así. Es que el crimen y detrás de cada riqueza hay un crimen, se queda así. Entonces, yo no estoy evaluando de manera intrínseca, no estamos evaluando, porque en eso yo coincido bastante con Maritza, evaluando las interioridades del caso, ni las aristas que la gente está comentando en las redes. Nosotros sí queremos, porque yo soy abogado, Maritza, y tú también. Y si a mí me buscara una persona, un familiar que se le ha muerto a alguien ahí, y yo quiero mandar a hacer un peritaje para cobrarle dinero al seguro, al dueño, en indemnización por la muerte de un familiar, para verificar si hubo una acción punible penalmente por acción o por omisión en el caso, para yo hacer justicia. Si se ha hecho una limpieza y no se ha rendido un informe que se vea imparcial y que estén involucrados todos los actores, incluso el seguro que debe tener ese local. ¿De qué manera puede un abogado de un familiar probar? Solamente tiene que fundamentarse en el informe que den los bomberos, los precarios bomberos de este país. Entonces, yo creo que debió tenerse un poquito más de cuidado, porque si ya se sacaron los muertos, si se movieron escombros, limpiar inmediatamente el lugar sin que se reforzaran los peritajes, yo creo que podía estarse violando derechos constitucionales a los familiares, a los deudos de esa persona que murió, que no van a demandar por ahora porque la gente está en su dolor ahora y la población también. No, ya están. Pero después que pase la Semana Santa, señores, la gente va a pensar en responsabilidades. Entonces, yo creo firmemente que debemos como sociedad, como país, como nación, ponerle el cascabel al gato. Y yo creo que esta tragedia que está recorriendo el mundo y conmocionando al mundo, deben darse respuestas claras a lo que ha sucedido ahí. En ese mismo orden que tú mencionas sobre la limpieza que se hizo ya en todo lo que es el terreno, el entorno, diría yo también, es prematuro y, como bien tú dices, violenta derechos. Porque, por ejemplo, una víctima que me apodere a mí y que haya que uno trasladarse al lugar con expertos, con peritos, ¿en base a qué vamos a hacer el informe? Porque de hecho yo veía ayer que todos esos escombros eran depositados en camiones y quién sabe dónde vienen a parar. O sea, yo diría que las pruebas están siendo contaminadas. No, y desaparecidas. Que es diferente. Tú sabes que eso es obstrucción de justicia en cualquier país. Obstrucción de justicia y violación de derechos fundamentales. Que esa víctima tenga una prueba válida después y fehaciente frente a un juez. Y eso de verdad que tenemos que llamar la atención.
Si es así, pienso yo personalmente como abogada que una demanda futura que me tocara a mí, yo la dirigiría sin temor a equivocarme, también envolvería al Estado Dominicano. Bueno, el Estado está ahí produciendo una obstrucción de justicia. Pero no solo eso, la obstrucción y además el hecho de que las autoridades tenían que supervisar en todo caso, como bien tú decías, las autoridades tienen que tener control en todo ese tipo de situaciones y de propiedades que haya construidas en la ciudad y deben darle seguimiento a esos edificios. O sea, son muchas cositas que se estaría violentando ese derecho que tienen las Muy personas bien. en un Yo futuro. escuché, mira, yo escuché cuando venía hacia acá, en la radio, una persona decir, no, porque yo hago un periodista conocido, no, porque las autoridades es la que le asiste a inspeccionar, porque yo hago lo que me da la gana. Sí, es verdad, tú haces lo que te da tu gana, Marisa. Pero lo que te da tu gana que tú haces tiene consecuencias. Eso es lo que te O digo. sea, Eso es lo que las te digo. autoridades están para inspeccionar, por ejemplo, Y, exacto. que yo ande a una velocidad prudente. Y si Que no yo lo ande en un haces, vehículo de manera, que yo no ande un vehículo manejando de manera correcta. Pero si yo decido ir a 300 por hora y llevarme un niño por la calle, yo tengo consecuencias. Hay un claro que régimen de sí. consecuencias para lo que yo haga Para porque me da la gana para hacerlo. eso son las leyes. Entonces, así mismo es un local. Es lo Yo puedo mismo. poner una fonda de freír yaniqueque en una esquina donde sé que ahí se va a incendiar todo un edificio. Y, por ejemplo, me da la gana de ponerlo. No, pero las autoridades no me inspeccionaron, deben inspeccionarme. Pero el dado una mano a las autoridades. Yo tengo un régimen de consecuencias por lo que hace sí. esa cosa que yo Pero tengo. por supuesto que sí. Y no deja tampoco de ser importante algo que ahora también les voy a revelar, y es el hecho de que se ha comentado, bueno, hay afirmaciones ya de personas afectadas, en donde hubo una sustracción, Luis, de todas las prendas, de todas las carteras, Eso siempre se de da todas esas en un cosas. país Sí, subdesarrollado. pero no Pero significa que esté bien, Luis, por Dios. no, yo no digo que esté bien, Marisa. Pero ¿Tú por sabes qué es lo que favor, no pasa? lo veamos como algo normal. No, Marisa, yo no lo veo. Porque No, eso es una falta, mire, de todo, una falta de moral, de ética, de consideración, de todo lo que usted le quiera poner al lado. Andan personas con tarjetas de crédito Marisa, eso es salvajismo. pasándolas, Mira, tú chocas en tu vehículo, óyeme, en la autopista Duarte, pero ¿verdad? por Dios, Luis. Un ejemplo. Está bien, Está ok, bien. es lo común, pero no Pero está escúchame, bien. escúchame. Pero ¿dónde estaban esas autoridades que permitían que esa policía, que eran las que estaban ahí, porque no era el público? Porque Ya ahí solamente entendiste, había un ya grupo entendiste. de personas autorizadas Bueno. a estar en el lugar. Entonces yo también creo que cada doliente que sepa y que su familiar haya perdido algo ahí, que lo someta también. Porque aparte Y del eso es dolor fácil de rastrear. y de la pérdida, también tenemos que soportar que hasta un carro se lo llevaron a una persona y no se sabe dónde está el carro. ¿Tú puedes creer algo así? Todo eso sucede. Entonces, ese llamado hay que hacérselo a las autoridades, señores, porque ahí se sabe muy bien quiénes son y quiénes eran los que estaban ahí en la zona, ¿verdad?, de recuperación de cadáveres y personas que pudieron sobrevivir. Señores, lo vamos a dejar hasta aquí, pero esto es un tema largo que tendremos que seguir analizando. No, que es un tema de manera muy objetiva. Ese es el tema. De manera muy objetiva. Que van a tratar de sacar quizás de la palestra, pero que va a traer durante lo que resta del año. Porque hay un antes y un después. Eso fue como el 911, que tuvo un antes y un después. Todo el mundo sabía dónde estaba cuando eso ocurrió. Todo el mundo se va a recordar dónde estaba esa noche. Definitivamente. Y qué estaba haciendo. Definitivamente. Este es un antes y un después en la sociedad dominicana. Lamentable que sea un antes y un después triste, pero es un antes y un después. Nada, señores, agradecerles por acompañarnos en este nuevo capítulo de su programa Baúl de Nadie. Dele a la campanita, haga sus comentarios y nos vemos en un próximo capítulo.